estaba pensando, Marce? ¿Qué estabas pensando lo de mí? Que estoy con ganas de renunciar a todo para dedicarme a escribir mi gran novela. ¿Y por qué no? Y porque es difícil vivir de escribir libros, ¿no te parece? ¿Te suena la historia de una mujer que tuvo un conflicto familiar y que se dedicó en un bar, en un café de Europa, a escribir una novela primero, que después fue un bestseller, después se transformó en una película y se transformó en objetos de merchandising que se llaman Harry Potter? Por supuesto, nuestra ídola J.K. Rowling. Exactamente, ella le pasó eso. Tuvo un sueño, le dedicó muchísimo tiempo, generó eso y hoy eso que empezó siendo una aspiración terminó siendo una fuente de riqueza. O sea que hay esperanzas de vivir de la creatividad, podríamos decirlo. Absolutamente. Y hoy en QR, en esta nueva economía, vamos a hablar con economistas que nos van a decir esto. Es posible generar valor, es posible generar empleo, es posible generar riqueza en esta nueva economía. ¿Ya tienen su código para ingresar? Esto es QR Nueva Economía. Raúl Mercado, mejor dicho, ¿no? Mercado, correcto. Acá estamos, economista, amigo, una actividad de la economía en distintos ámbitos, en lo político, en lo público, en lo privado, en lo universitario. Así que es para nosotros un honor tenerte acá en QR, como dice ahí, la nueva economía. La economía y la pandemia, la economía y este contexto, ¿qué está pasando? Bueno, obviamente la pandemia lo que provocó fue una gran restricción de un factor productivo, principalmente la mano de obra, lo que hizo que hubiera como un achicamiento de lo que los economistas llamamos la frontera de posibilidades de producción, ¿cierto? Que es la máxima producción que se puede dar en una economía dado los recursos y la tecnología. Esto generó una serie de inconvenientes muy graves que estuvieron asociados principalmente con los contagios y con las restricciones a la movilidad que vinieron a partir de esta pandemia. Hoy lo que nosotros podemos ver, y hace poco hemos hecho un estudio reciente para Latinoamérica, hay una gran asociación entre la vacunación y la recuperación de las economías. Aquellas que están teniendo un mayor porcentaje de vacunación son las que se proyectan como mayor crecimiento después de esta situación. Y en esta recuperación de la economía, un poco el objetivo de este programa es empezar a investigar y a explicitar lo que denominamos la nueva economía, el valor de los intangibles, esto que también se llama la economía del conocimiento. Entonces, un poco la idea es tenerte acá para reflexionar juntos si es posible medir esto desde el punto de vista profesional, técnico, científico, y cuánto impacta este recurso en el desarrollo de las ciudades, de los países, de las regiones, y cómo también impacta en las matrices productivas de estos espacios. Bueno, es interesante porque generalmente cuando uno habla de medir, trata de ver cosas tangibles, es decir, puedo contar cuántas máquinas, cuántos autos, ¿cierto? En realidad, la verdadera medida en la economía es el valor, es lo que se puede facturar, lo que se puede cobrar por una determinada actividad. Entonces, cuando nosotros ponemos el eje en el valor agregado que se llama, no hay problema. Es decir, uno puede medir cuánto es el valor agregado que viene por la facturación de un automóvil o lo que puede venir por la facturación de un espectáculo, ¿cierto? Hay muchos ejemplos en la economía creativa donde la facturación de algo que no se puede contar, ¿cierto? Es muy difícil de contar, uno lo puede contar en público, en visitas y un montón de cosas, pero el verdadero valor está justamente en ese valor económico que puede producir. Recuerdo que hicimos un encuentro hace un par de años juntos, donde trajimos economistas, trajimos gente relacionada con los impuestos, con el mercado financiero en la universidad, y hablamos de cómo medir los intangibles. Y la verdad que se dio un debate interesante, porque esto que acabas de decir es un poco la gran pregunta que tenemos, cómo las políticas públicas pueden generar esto, cómo
si hay terreno o no para la inversión privada y si también hay terreno para que los actores de esta economía del conocimiento se profesionalicen cada vez más. Claro, uno generalmente en este tipo de industrias o de negocios habla de un umbral, ¿cierto? Hay un cierto umbral a partir del cual, digamos, crece solo por virtud, digamos, de su naturaleza. A ver, nadie pensaría que Hollywood hoy necesita una ayuda estatal para vender lo que vende, o el Silicon Valley, ¿cierto? Es decir, por el grado de desarrollo, porque ya encontraron o superaron ese umbral hace rato. Generalmente cuando comenzamos en proyectos más pequeños, se necesita un pequeño empujón, ¿cierto?, hasta poder lograr, es lo que un viejo economista llamó el gran empuje, el big push, ¿cierto? Ese big push, ¿qué significa? Que se necesita un pequeño empuje hasta que logre la, digamos, autogestión y ya no necesita de más ayudas. En este tipo de industrias generalmente, sobre todo en países como los nuestros, necesita algún tipo de ayuda inicial. ¿Y crees que estamos preparados desde los gobiernos, desde estas instancias, fundamentalmente los mecanismos de financiamiento, a este desafío? Bueno, siempre que hablamos de ayuda estamos hablando de subsidios, ¿cierto? Entonces es un tema bastante complicado porque uno puede decir, bueno, voy a poner subsidios en algo que siempre lo va a necesitar o voy a poner subsidios por un tiempo hasta que este negocio pueda surgir. Entonces, bueno, eso requiere una ingeniería de estudios, de valoración, de un incentivo a los sectores creativos para que ellos entiendan que lo importante no es obtener el subsidio, sino tratar de lograr un producto que pueda tener vigencia por sí mismo. Sí, es decir, y que sea sustentable el ecosistema. Claro, porque a veces está la gran tentación de los artistas, es decir, su obra lo que quiere es verla, no importa si alguien la puede valorar o no, volvemos al punto inicial. Es decir, la valoración de este intangible depende de lo que pueda facturar. Entonces hay que tener muy en cuenta que cualquier política pública tendrá que hacer una buena proyección de cuál es el valor futuro, digamos, las ventajas comparativas dinámicas, es decir, aquellas que van a ser competitivas a lo largo de un tiempo. Entonces, no es una política sencilla, requiere mucha ingeniería de evaluación de este tipo de cosas, pero son políticas necesarias y que se pueden sostener en el tiempo. Sí, y lo que también uno piensa es que necesitamos espacios de sensibilización, de reflexión y de visibilidad de estos esquemas. El BID tiene una anécdota que siempre lo charlamos con vos. La represa de las Tres Gargantas en China costaron 26.000 millones de dólares en 30 años. El ecosistema de los musicales de Broadway en esos mismos 30 años también facturaron 26.000 millones de dólares, con lo que significa uno y otro. Entonces, cuando uno puede visibilizar el volumen, el orden de magnitud de esa inversión, también puede visibilizar una gran oportunidad para desarrollar negocios. Claro, y en realidad en Broadway estamos hablando del verdadero concepto de valor, que es lo que pudo facturar, ¿cierto? En el caso del costo de una obra, una cosa, cualquier tipo de obra puede costar más, quizá después de lo que pueda facturar, ¿cierto? En el caso de China, bueno, China tiene una gran necesidad de energía por las tasas en las que ha crecido, pero además con muchos problemas ambientales, colaterales y todo esto. Entonces, yo creo que lo importante hay que reconocer, obviamente no todo puede ser economía creativa, como así no todo puede ser energía o este tipo de obras. Creo que tiene que haber un balance, pero lo interesante es que la economía creativa puede producir un plus, un aumento de la riqueza en los lugares donde están y es gran generador de puestos de trabajo, porque en definitiva no solamente estamos hablando de la facturación de uno solo, de un gran empresario y todo esto, sino que también tiene un derrame sobre creativos, sobre gente que trabaja, por ejemplo, en vestuario o gente que trabaja en cuestiones electrónicas, es decir, tiene un derrame muy, muy interesante. Y hoy las economías creativas tienen una gran participación de pequeños emprendimientos. Es decir, quiere decir que también da oportunidades a aquellos que no necesitan un gran capital inicial, ¿cierto?, para poder comenzar a desarrollarse hasta que logran un cierto tamaño donde van a necesitar
otro tipo de inversores. Si son atractivos y tienen capacidad para facturar, seguramente van a atraer esas inversiones. Sí, y generan un espacio de identidad, ¿no? Hablabas de Hollywood, o hablamos de lo que pasó fundamentalmente con la industria del cine, pero también con el tema de los videojuegos, con los deportes electrónicos, con el arte, con el diseño, con la arquitectura. Digo, me parece que es un espacio que genera identidad, que genera valor económico, que genera inclusión, y también es bueno que existan profesionales de la economía que estén estudiando estos temas, ¿no? Claro, ese es un tema interesante porque cuando nosotros hablamos de valor, lo que necesitamos es que tengan algún tipo de identidad. A ver, si uno habla de los commodities, ¿cierto? Es decir, es lo mismo la soja de Brasil que la soja de Estados Unidos o la soja argentina. No se diferencia. Esos productos cotizan por precio, es decir, compiten por precio. Los bienes que se diferencian, aquellos que tienen identidad propia, un vino, un Malbec, ¿cierto? Estas cosas que son propias, valen por la diferenciación. Y mientras más se diferencian, más valen. Entonces, la globalización la gran tentación de la globalización es que todas las cosas sean iguales. La posibilidad de triunfar en la globalización es la globolocalización. ¿Cierto? La localización. Localización, exactamente. Es decir, aquello que se introduce en el mercado mundial pero tiene identidad propia. A mí me encanta ver cosas que sean autóctonas de China, de países europeos, de las nuevas economías de Europa del Este. Es decir, que uno pueda reconocer cosas distintas y poder ver ese valor agregado que tienen las industrias creativas. La riqueza de la diversidad y la riqueza de lo genuino, de lo autóctono. ¿Crees que Mendoza tiene potencial para esto? Tiene un gran potencial. Tiene un gran potencial primero porque tiene recursos humanos, ¿sí? que es fundamental para la creatividad. Tiene 7 universidades, tiene música, teatro, escritores. Es decir, creo que tiene una base cultural muy interesante que es fundamental. Es decir, es muy difícil que una industria creativa pueda florecer donde no hay estos recursos humanos o estas condiciones. Además tiene condiciones naturales para desarrollar un montón de actividades que están relacionadas con la creatividad y por lo tanto tiene un gran potencial. Tiene una ubicación estratégica también, pensemos que... Un espacio de conectividad en este corredor bioceánico. Muy conectado con Chile, y Chile está conectado con los mercados asiáticos, que son los mercados en expansión. Es decir, creo que se puede aprovechar y además tiene la oportunidad de tener un liderazgo regional. Es decir, probablemente no será solamente Mendoza, será asociado con Córdoba, será asociado con San Juan y con Neuquén, ¿cierto? Con el mismo San Luis. Esta costa oeste que abarca más allá de una ciudad o una región, sino que involucra más situaciones geográficas, digamos. Exactamente, creo que Mendoza no puede ser única, tiene que ser un líder probablemente, ¿cierto? Y para ser un líder te tienen que seguir, lo cual significa que tiene que ir marcando el rumbo, marcando ciertas cosas, y creo que Mendoza puede tener esas condiciones para poder hacerlo. Gran gusto tenerte acá, Raúl, que estés en este ciclo de la nueva economía en QR. Seguimos nosotros a aprender mucho de esto que está pasando, y gracias nuevamente por estar en el programa. Gracias a ustedes. Va con vos. Va con todo. El vino nos une. Vino argentino. En este bloque vamos a estar entrevistando a Bárbara Rusi de Fundación Compromiso, que nos va a contar cómo están trabajando y cómo buscan ayudar a la comunidad a través de la tecnología. De la tecnología y de 3 palabras claves que tienen que ver con la creatividad, con la inclusión y
con el capital, que es de alguna forma lo que Bárbara está haciendo. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Desde Mendoza te saludamos, estás en Buenos Aires. Correcto, ¿qué tal? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Obviamente es un placer estar acá con ustedes. Esas 3 palabras clave sumada a otra palabra clave que tiene que ver con la organización en la que estás, que tiene que ver con compromiso. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Bueno, Creatividad, Cultura y Capital es una iniciativa que estamos llevando adelante desde Fundación Compromiso hace poco más de un año, en donde nos empezamos a preguntar cuál era la mejor manera de financiar y de acompañar a los emprendedores culturales y a los artistas innovadores del mundo. Con esta pregunta en mente nos empezamos a reunir con quienes estaban desarrollando este tipo de tecnología y este tipo de vehículos financieros en el mundo, y nos reunimos con Nesta, que por ahí algunos de ustedes la conocen, sí. Es una organización de UK muy importante que lanzó el primer fondo de impacto para artistas del mundo. Y también nos reunimos con Upstart Collab, que es un desprendimiento, una organización americana, un desprendimiento del Rockefeller Foundation. El objetivo que tenemos de Máxima es poder crear un fondo global para la economía creativa y empezar a reunir a los inversores del mundo con los emprendedores culturales. Y empezar a reunir técnicas, empezar a reunir iniciativas, empezar a compartir formas de trabajar, estilos de trabajo. Y el primer paso para lograr esto, imagínense que armar un fondo a nivel global, legalmente, administrativamente, tiene un montón, cada país tiene su propia lógica de financiamiento y de trabajo. Decidimos hacer un informe que fuera buscando y relevando quiénes son los emprendedores que reciben y trabajan con capital con propósito. Un capital con propósito es un capital alineado a valores, y cuáles son los inversores del mundo que movilizan capital de una manera innovadora a la economía creativa. Y así empezó este proyecto, este informe que se llama Creatividad, Cultura y Capital, que tuvo un primer volumen, una primera edición que se publicó en enero de este año. Fue la verdad que un lanzamiento muy esperado en el marco de el 2021, que es un año muy especial porque Naciones Unidas, la UNCTAD, nombró el 2021 como el año de la economía creativa y el desarrollo sostenible, con lo cual estos casos, estas historias que vamos compartiendo de los referentes del mundo que están trabajando de esta manera, es una manera de celebrar este año tan especial y de empezar a que la economía creativa ocupe un lugar más contundente en las agendas a nivel global, ¿no? Un poco eso es lo que buscamos. Lo que nos contás realmente es buenísimo, porque además es todo un pensamiento por afuera de la caja, ¿no? Uno estaba acostumbrado a que los capitales se mueven de determinada forma o existen solamente determinados rubros para invertir, y acá hay un proceso primero de validación de este sector y también de complementación con otros esquemas. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Londres y ser visitados por Nesta, y la verdad que lo que tiene esa organización junto a Rockefeller Foundation y ustedes hacen que este proceso de la nueva economía se valide, se visibilice y empiece a pensar distinto, fundamentalmente en los temas de la inclusión. Totalmente. Te voy a dar algunos ejemplos. Siempre me parece que es muy gráfico e ilustrativo pensar cuando hablamos de este capital con propósito de qué estamos hablando, ¿no? Para entender, el capital de impacto es un capital que está, como decía hace un ratito, alineado a valores. Como todo capital, y esto estamos hablando de inversiones, una inversión espera un retorno financiero. Ahora, algo que tiene una característica muy especial de lo que es el capital con impacto es que es un capital más paciente. Es un capital que sabe esperar, porque lo que cuida es a las personas y al planeta en el camino. Otra cosa muy, muy importante que hace que este capital sea diferente es que se define de antemano qué es lo que se va a medir. ¿Cuál es esta inclusión social que se va a medir? No es un capital que está librado al azar. Hay un acuerdo entre las partes que se define, bueno, vamos a estar mirando y prestando especial atención a este criterio, y lo vamos a medir de esa manera. Entonces, eso es lo que hace que
adentro de la misma inversión, del mismo retorno de capital, uno puede ir generando diferentes emergentes que tienen que ver con cómo se va logrando una mejora social, una mejora de la condición de vida de las personas afectadas por esa inversión. Esto es un poco el trabajo que estamos haciendo y lo que fuimos identificando desde Fundación Compromiso. Tuvimos la lindísima tarea de ir encontrando a personas, fondos, family office, artistas que trabajan de esta manera en Latinoamérica. Y fuimos recolectando estas historias y vamos a completar hasta llegar a las 100 contribuciones en el mes de enero 2022, al año de haber lanzado este proyecto, ¿no? Un poco estas 100 personas, estas 100 voces, estos 100 líderes de la economía creativa van a ser la arquitectura y la base y la comunidad con la cual vamos a pensar y construir ese fondo global del que les hablaba hace un ratito. La verdad que es interesantísimo lo que cuenta Bárbara, el compromiso de esta organización y también poner en valor esto que dice, ¿no? El capital al servicio de la gente, pero también un capital que tiene que ser medido, que tiene que ser evaluado, que tiene que dejar de ser anécdota para transformarse en evidencia, como también siempre nos señalan desde el BID, por ejemplo, que es uno de los organismos que ha puesto en valor también esta economía creativa. Bárbara, muchísimas gracias, la verdad que mucha energía en todo lo que están haciendo. Nosotros acompañamos desde acá, humildemente lo que podemos. Este programa tiene que ver con ese espacio de visibilidad. Tenemos en nuestros programas empresarios, economistas, líderes, políticos y fundamentalmente hacedores que tienen que ver con esta nueva economía, con este valor que tienen los intangibles que generan desarrollo, riqueza y cultura. Así que... Muchísimas gracias por acompañarnos, Bárbara. Y bueno, esperamos la siguiente parte del informe de Fundación Compromiso. No, por supuesto, y ustedes van a ser parte de ese informe también. Ahí estamos avanzando con Marcelo. Es un placer trabajar con ustedes y los felicito. La verdad que todo el trabajo que están haciendo es maravilloso, ¿no? Para unir a la región y toda la parte visual, todo lo que están haciendo. La verdad que es muy importante para todos y ponen en valor el trabajo de muchos artistas y emprendedores, así que los felicito. Y un tema interesante antes del corte, este esquema de que también estamos muchos pensando estas cosas a nivel global. Recién hablaste de ciudades que estaban a miles de kilómetros y hoy están cerca porque nos une este esquema que tiene que ver con el compromiso de incluir. Hay gente que la pasa mal, no solamente en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo, y todos quienes estamos en este proceso de cambio, en pensar afuera de la caja, creemos que tenemos la responsabilidad de pensar así, ¿no? De invertir y de ser historia en estas cosas. De lo local a lo global, ¿viste? Como dicen. Así es. Es muy importante ir tejiendo como estos ecosistemas, levantar la trama de valor que permite conectar experiencias en todo el mundo. Vamos con esas experiencias por más y gracias, Bárbara, gracias por participar en este QR de la nueva economía. Muchísimas gracias, Bárbara. A ustedes. Muchas gracias. Adiós. Que vayan muy bien. Cariños. Gracias por todo. ¿Y qué te pareció la visión de los economistas de esta nueva economía? Me voy esperanzada de que es trabajo, hay que armarlo, hay que pensarlo, no es soplar y hacer botella, como se dice, pero hay esperanzas de vivir de la creatividad. Y hay fundamentalmente que empezar a visibilizar estos temas de la mano de especialistas, del ámbito público, del ámbito universitario, de la investigación, de los organismos de financiamiento. Así que tener a estas dos personas como Bárbara y Raúl nos sirvió muchísimo para seguir visibilizando y seguir apoyando. Tal cual, y para entender también que para quienes se dedican a la creatividad por ahí, hay que dejar de lado esa mentalidad de hacerlo por amor al arte, como bien se dice, y entender que si se ordena y se trabaja, se puede vivir bien, se puede monetizar esa creatividad. Foco y profesionalidad. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en QR Nueva Economía. Los esperamos la próxima.